Hola, bienvenidos una vez más a Zona Cero. Hace ahora ya bastante tiempo que no nos veíamos, de hecho creo que hace más de un mes, desde el último vídeo llamado Conspiravirus. Y de hecho, el vídeo de hoy, el tema de hoy va a tratar sobre de lo mismo que trató el antiguo vídeo. Durante todo este tiempo de confinamiento, que por cierto aquí en Inglaterra está dando los últimos coletazos, es decir, estamos llegando al final del confinamiento absoluto, queriendo decir que a partir de la semana que viene, 4 de julio, empiezan a abrir hoteles, pubs con jardín, es decir, no para consumición de bebidas dentro, pero sí, si tienen una explanada o un sitio fuera bastante espacioso para tomar bebidas, los clientes pueden entrar perfectamente manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros con ese social distancing. Pero bueno, estamos ya, parece ser que saliendo de este largo y tedioso confinamiento, pero necesario al fin y al cabo. Aunque bueno, ahora que la población vuelve a su vida normal, vuelven a haber brotes localizados, pero brotes, esto ya era de esperar, era lo que ya los científicos ya predecían sobre lo que iba a pasar y en definitiva es lo normal, ¿no?, que sucede. Pues bien, sin más dilación vamos a proceder al vídeo de hoy. Ante todo quiero mantener que no estoy negando en ningún momento la existencia del coronavirus, todo lo contrario, me reafirmo en mi teoría y considero que este virus es... Vamos a ver. Durante todo ese tiempo tengo aquí mis apuntes porque he ido recopilando información que la verdad os va a parecer muy interesante, y hay cosas incluso que podéis llegar a pensar que no son ciertas o que son propias de una película de ciencia ficción, pero son ciertas como la vida misma. Entonces, yo siempre, cuando me abrí este canal, yo me lo hice con la intención de buscar la verdad. Yo me abrí este canal con la intención de buscar la verdad, de conocer la verdad, o al menos mi verdad, ¿no? Intentar ajustarme todo lo que pueda a la realidad. ¿Qué pasa? Que la verdad no siempre es agradable, la vida no siempre es agradable, y por desgracia estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial, y desde aquí quiero mandar mis respetos y todo mi ánimo y apoyo a esas familias que todavía están recuperándose, o a esas familias que han perdido a alguno de sus miembros debido a este virus tan mortífero, ¿no? Y la verdad es que, según dijo Ai-Fen, que era la directora del departamento de urgencias en el Hospital Central de Wuhan, que antes de que oficialmente se decretara el estado de alarma el 31 de diciembre de 2019, que fue cuando se decretó como oficial la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Antes, según afirma Ai-Fen, que es la directora del departamento de urgencias del Hospital Central de Wuhan, ya había pacientes con las mismas características, la misma sintomatología. ¿Cuáles eran estos síntomas? Pues bien, los propios del coronavirus, que se trata de tos continua, fiebre alta, ahogo. Entonces ella recuerda que el 18 de diciembre del 2019, una semana antes de la declaración oficial del estado de emergencia, se encontró con un paciente que era un vendedor de pescado en el mercado de los mayoristas de Wuhan, de donde se dice que salió todo el brote. Y este paciente, que presentaba los síntomas típicos del coronavirus, como ya mencioné anteriormente, sometido a unas pruebas, le hace una placa torácica y es sorprendida
cuando ve los resultados de esa placa, se sorprende altamente y marca con un bolígrafo al lado del diagnóstico la palabra SARS y lo envuelve con un círculo. Ella, bastante sorprendida, le envía estas placas a un colega, Liu Wengang, que trabajaba con ella en el Hospital Central de Wuhan. Liu Wengang, que era oftalmólogo, decidió compartir por una aplicación del ordenador, por WeChat, que es un chat donde se comunicaban con otros médicos para hablar de manera interna, sobre posibles problemas de pacientes o para estar un poco conectados entre los médicos, ¿no? Para hablar de manera más profesional, de una manera interna. Pues Liu Wengang, el oftalmólogo al cual Ai-Fen le pasó estas placas para que diera su opinión, puesto que a ella le pareció muy extraño, afirmó que era posible que se trataba de un nuevo SARS que afectaba a la población y que se contagiaba entre humanos de manera más rápida que otros antiguos SARS, porque mucha gente, lo que mucha gente todavía piensa es que el virus del SARS, que no es nada menos que una afección respiratoria, ya existía. El coronavirus ya existía, por eso se le llama el nuevo coronavirus o COVID-19, porque esta cepa, que es diferente a la de las otras, surgió en el 2019. Pero el coronavirus en sí es una familia de virus que ya existía. El SARS es una enfermedad pulmonar respiratoria que ya existía. Por lo tanto, lo que hay de extraño es que vieron que este era un tipo anómalo de SARS. Otro tipo, podríamos decir, otra cepa que estaba afectando a los pacientes de manera regular. Porque al igual que ese 18 de diciembre que empezó a venir el primer paciente con esta sintomatología extraña que no respondía a antibióticos, porque el coronavirus es lo que tiene, es un virus que no responde a tratamiento antibiótico, vinieron varias personas con las mismas características. Entonces, a falta de un mes de que la OMS, Organización Mundial de la Salud, decretara estado de alarma, la doctora Ai-Fen afirmó que se trataba de una enfermedad nueva que se transmitía rápidamente entre los humanos. Ai-Fen fue amonestada por alarmar a la población y por hacer afirmaciones que no eran ciertas. Entonces, esta primera amonestación hizo que ella pensara que se trataba de algo que estaban intentando ocultar. Así que ella decide romper el silencio y el día 10 de marzo concede una entrevista a la revista People versión china, en la cual da unas afirmaciones fuertes y categóricas. Ai-Fen afirma en la revista People que nos han engañado, que efectivamente ella ha visto morir a 4 compañeros de su hospital con esta dolencia, que ella fue obligada a callar, que el SARS está circulando por el mundo mucho antes de que lo decretaran como oficial, y que también fue amonestada una segunda vez por aconsejar a sus compañeros a usar ropa protectora y máscaras mientras estaban trabajando. Pues bien, esta doctora, solo como dato curioso, desapareció. Lo que pasa es que ella publicó en sus redes sociales que seguía trabajando contra el virus y seguía en buen estado, porque mucha gente la había dado por muerta, mucha gente la había dado por desaparecida. De hecho, no se sabe dónde puede estar exactamente. Sí que sigue publicando mensajes en sus redes sociales como que sigue bien, que está bien, pero personas cercanas
a ella afirman de que no se trata de ella y que está en paradero desconocido. No podemos afirmar si sigue desaparecida o si simplemente es un bulo. Es algo que no podemos decir con precisión. Después de que ella concediera esta entrevista en la revista People, la misma revista People retiró su versión online. Lo que pasa que expertos de la informática consiguieron guardar los códigos HTML para poder así reproducir el contenido de esa entrevista y que esa entrevista al fin y al cabo llegara a la gente con una finalidad informativa. De hecho, este es el séptimo coronavirus que afecta a los humanos. Es decir, como podéis ver, no es un virus que venga de la nada, es un virus que ya existía. Lo que pasa que lo que los científicos virólogos no logran entender es la irregularidad con la que se transmite este nuevo coronavirus. Es decir, se han dado muchísimos casos en los que personas de un mismo seno familiar, como puede ser un padre, una madre con sus 2, 3 hijos, etc., el padre o la madre esté infectado por coronavirus y los otros miembros de la familia no. Cuando se trata de, por ejemplo, la gripe común, es muy común, valga la redundancia, que cuando uno de una casa está enfermo, los otros al cabo de la semana, al cabo de los días, terminen por enfermar también. Es lo normal, es la cadena transmisiva de los virus. El que pasa es que este virus es diferente, no responde a un criterio racional, sino que los virólogos tampoco pueden entender por qué es tan selectivo a la hora de contagiar. Te puede contagiar a ti, yo estar a tu lado y no contagiarme a mí, o contagiarte a ti, tú estar muy enfermo y yo sufrir síntomas muy suaves. Es decir, ¿qué hay dentro del sistema inmunológico de las personas que lo diferencie para que a unos les pueda afectar y a otros no? Se ha hablado de la carga viral. La carga viral es, para que la gente lo pueda entender de una manera llana, no es lo mismo que te pique una abeja a que te piquen 10. Es decir, a una persona que sufre alergia, que las hay, a las picaduras de abeja, le pica una abeja, puede tratarse, le pican 20 abejas, seguramente esa persona va a fallecer. Es lo mismo, es la carga viral, no vas a contagiarte con la misma intensidad que si tú has estado rodeado por una persona que tiene el virus, la carga viral va a ser muchísimo más baja. Tú has estado, por ejemplo, en un estadio, en un concierto con personas, que hay 50 personas infectadas, hay una carga viral tremenda en la que tu sistema se ve afectado con más fuerza y por lo tanto tu sistema inmunológico sea más débil a la hora de luchar contra ese virus. Esto es lo que los virólogos afirman. Pero tampoco se entiende muy bien por qué los niños no son un factor de riesgo frente al coronavirus, por qué los niños prácticamente no sufren esta enfermedad. Para ellos sí la sufren. Obviamente que han habido casos de niños que han sufrido el coronavirus, incluso aquí en Inglaterra. Recuerdo, si no recuerdo mal, 2 fallecidos de menores de 15 años por el coronavirus. Pero si ponemos en una escala las cifras a nivel mundial, realmente vemos que los niños no son un factor de riesgo. Y esto los inmunólogos y los virólogos no entienden bien el porqué. Esta selectividad, esta irregularidad a la hora de contagiarse. Es una de las muchas incógnitas que nos deja el coronavirus. Como puede ser la cepa italo-española, porque recordad, España e Italia han sido uno de los países más afectados, con más nivel de bajas, con más nivel de personas fallecidas por el coronavirus. Tampoco entienden muy bien el porqué. Muchos pueden decir porque no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo, etc. Podría ser lo que, por ejemplo, en otros países el número de afectados y por consecuencia de fallecidos ha sido inferior. Tampoco se sabe exactamente por qué hay esta diferencia entre unos países y otros países. ¿Qué hace a unos países ser más vulnerables que a los otros países?
Nos estamos enfrentando a un virus bastante selectivo, bastante irregular, un virus del cual no conocemos su sistema operativo, es decir, no conocemos cómo va a actuar, es de manera muy impredecible, y eso es lo que lo hace quizás tan especial y tan violento a la vez, ¿no? Porque al no conocer su modus operandi, por llamarlo de alguna manera, no podemos predecir sus movimientos, por lo que nos pilla un poco desprevenidos y no entendemos muy bien qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Tiene un origen también muy poco claro. No tenemos paciente cero. Se crea que puede ser un vendedor de gambas vivas en un mercado de pescados de mayoristas de Wuhan, lo que no se tiene la certeza absoluta, no tenemos paciente cero. Sí que se puede intuir, porque el coronavirus proviene del animal murciélago, pero tampoco se sabe con exactitud. Dijeron podía provenir del pangolín, del murciélago, es decir, certeza absoluta no tienen ninguna. Y eso es lo que están tratando también, son muchísimas incógnitas que se nos plantean, que no podemos entender qué está pasando exactamente, ¿no? Y básicamente también tenemos otro caso previo al 31 de diciembre. Fue el 19 de diciembre este caso en Francia, en París, en un pescado argelino de un pescadero argelino en el mercado de las afueras de París, donde tienen también un mercado parecido, dijéramos, al de Wuhan. Si os fijáis, los brotes han empezado casi todos en mercados donde se vende pescado, etcétera. Que también este pescadero argelino sufrió una fuerte gripe con unos síntomas claros del SARS-CoV-2, ¿no? Que no respondía a antibióticos, y que fue declarado como que sufría del coronavirus, de ese SARS, de esa cepa de SARS diferente, cuando se sometió a las placas, ¿no? Así que podemos ver que mucho antes de la proclamación oficial del estallido del coronavirus, que fue el 31 de diciembre de 2019, como ya podemos ver, anterior a esta fecha ya teníamos casos de enfermos por el SARS-CoV-2. De hecho, también están barajando de que la fecha oficial haya podido ser en octubre, mucho más atrás en el tiempo, ¿no? De hecho, hay una gran incógnita que plantean de que durante el 7 al 24 de octubre del 2019 hubo un blackout en la zona de Wuhan. ¿Y qué es un blackout? Un blackout es un apagón. Un apagón un apagón en el cual los teléfonos móviles que se encontraban en la zona de donde estaba el laboratorio de Wuhan, el laboratorio que por cierto es experto en coronavirus de murciélagos, todos esos teléfonos se apagaban. Es decir, no es que dejasen de funcionar, sino que simplemente hacían un blackout, como un apagón, como cuando tú apagas la luz, que todo oscurece. Eso es lo que le sucedía a los teléfonos que estaban en contacto directo con la zona próxima al laboratorio de Wuhan. Incluso durante esos días, esos días en octubre coincide con el evento de los Juegos Militares, la gente que participó, hubo gente enviados de España también, y esa gente que fue enviada de España y de muchos otros países volvieron enfermos, volvieron con todas las dolencias típicas del SARS, del coronavirus. Y la verdad es que gente que estuvo en Wuhan por los meses de octubre afirman que Wuhan estaba extrañamente desértico. Wuhan, tenemos que pensar, no es una ciudad pequeña, es una gran metrópolis. Imaginaros Madrid, imaginaros París. Estamos hablando de una ciudad que, si no creo recordar mal, tiene 9 millones de habitantes, por lo que notaban que estaba extrañamente parada
quieta, como si la gente ya supiera que hay una enfermedad de difícil contagio y estuvieran haciendo cuarentena. La verdad, no podemos afirmar, son datos que nos han llegado, pero que no tenemos ninguna certeza absoluta, por lo que siempre es bien recibir opiniones, es decir, podéis comentarme perfectamente lo que vosotros opináis al respecto y así podemos tener un poco de opiniones generalizadas, ¿no? Eso es la información que nos ha llegado, que por mucho que, como ya he comentado al principio, pueda parecer todo digno de una película de ciencia ficción, no es nada más puro que la realidad, ¿no? Por último, de las anomalías que he citado, me queda, yo diría, que una de las más importantes. Y es que Rusia, que es una de las grandes potencias mundiales, con más de 150.000 casos detectados, tenemos que pensar que es un país enorme, por lo que 155.000 casos pueden parecer muchos, que son muchos, pero a comparación es estable. Tenemos un tema que, como ya he dicho, aunque pueda parecer de ciencia ficción, es la verdad. Esto podéis buscarlo, os saldrá toda la información que os voy a contar ahora. Queréis ampliar la información, podéis buscar en Google y os va a salir lo que os voy a explicar. Hay un evento curioso, no sé cómo clasificarlo, que lo han denominado como lo de los médicos voladores. ¿Y qué es esto de los médicos voladores? ¿Y qué es esto de los médicos voladores? Lo de los médicos voladores no es nada más y nada menos que médicos que estaban trabajando en hospitales del país ruso y que fueron infectados por el coronavirus y que se encontraban ingresados en las habitaciones de los hospitales y que de repente se arrojaron al vacío a través de la ventana de la habitación en la que estaban hospitalizados. Han sido 3 los médicos que han sufrido tales consecuencias. Lo que pasa es que uno de ellos, al precipitarse solamente de un segundo piso, no ha fallecido, pero está en estado crítico. Alexander Shulepov. No sé si sabré pronunciarlo, porque claro, son nombres rusos. Y la verdad es que yo de ruso no entiendo, ¿no? Pero Alexander Shulepov, en la ciudad rusa de Voronezh, denunció que lo obligaron a trabajar pese a estar infectado y grabó un vídeo que publicó en las redes sociales junto a un compañero suyo, en el cual denunciaban que se les había obligado a trabajar en el hospital pese a haber contraído el coronavirus y que él creía que esto no era lo más correcto. Es decir, obvio, tú estás trabajando con pacientes, tienes el coronavirus, pues es lógico que no puedas seguir trabajando. Pero ellos decían que les habían obligado, y después de haber publicado este vídeo haciendo referencia a este tema, recibió una sanción también, fue reprimendado y fue amenazado con que podría recibir hasta más de 5 años de cárcel por difundir noticias falsas. Como ya he dicho, Alexander Shulepov se precipitó de un segundo piso, de la ventana de un segundo piso, y no ha fallecido, pero sí que está en estado crítico, en estado muy grave. Vamos a ver si logra sobrevivir y puede, si se lo permiten, obviamente aportar un poco más de datos a esta historia. Después tenemos el segundo caso del 24 de abril. Se trata de Natalia Lededeva, ingresada por coronavirus, que también se precipitó por la ventana. Y en tercera instancia tenemos apenas 3 días más tarde, el 27 de abril, la jefa médica de veteranos de guerra de Siberia, Ilenia Nepomniachtaya, no sé si lo pronuncio bien, cayó, también se precipitó de un 5.º piso. Estas dos últimas
sí que resultaron ser víctimas fatales. Lo que se dijo después es de que el hospital no se encontraba en condiciones para alojar a más de 80 pacientes de coronavirus que querían alojar y que habían sido acusados de infectar a otros compañeros, y que frente a esa depresión, frente a esa presión de no poder aguantar estar enfermos y estar acusados de haber infectado a otros compañeros, se hubieran arrojado al vacío. Vamos a ver si Alexander Shulepov en el hospital de Voronezh logra recuperarse y puede aportar más datos al respecto para que nos pueda quedar claro qué es lo que está pasando con estos médicos rusos, los mal apodados médicos voladores. Y por último, he dejado para el final lo que a mí me parece más sorprendente, lo que yo diría que parece esto, sí que a mí me chocó bastante, me pareció que esto era de ciencia ficción, pero al fin y al cabo podéis buscar toda la información porque es algo que es real y que se está haciendo y que se hace. Aunque parezca de cine, es absolutamente verdad. Y es que existen laboratorios que se encargan de la mutagénesis. ¿Y qué es la mutagénesis? La mutagénesis es activar virus con información genética para agentes selectivos. Los agentes selectivos no son nada más y nada menos que personas que encargan en los laboratorios de mutagénesis un virus en concreto. Entonces ellos deciden si vendérselo o no vendérselo, por supuesto, por cantidades astronómicas de dinero, ¿no? Y esto existe. De hecho, Ralph Baric, que trabaja en el departamento de microbiología e inmunología hace más de 30 años, es un epidemiólogo en el laboratorio de Estados Unidos, de hecho en North Carolina, afirmó que recibió en febrero del 2019 el encargo de una clonación del SARS-CoV-2. Es decir, puede que se trate de un virus sintético que estamos padeciendo actualmente, que por eso sea tan incierto, tan irregular, tan aleatorio, tan misterioso. ¿Se trata acaso de un virus creado en un laboratorio de manera no natural, que por eso esta nueva cepa es tan misteriosa, es tan virulenta, es tan imparable, y parece ser que los virólogos no conocen la totalidad, no entienden muy bien qué está pasando aquí? Puede ser que se trate de un virus sintético creado a partir de un laboratorio. Puede ser también que haya habido una fuga en un laboratorio, como ya se especuló. Lo que sí que afirma Ralph Baric, al menos contundentemente parece ser, es que sí que se trata de un virus salido a partir de los murciélagos. Como siempre, tomaros este vídeo con muchísima deportividad. Podéis buscar toda esta información. Está disponible, es una información que se ha dado en los medios, que se ha publicado, que se ha hecho pública. Por lo tanto, podéis buscar cualquiera de estas cosas. Y si queréis enviarme algún artículo, si queréis ponerme aquí en los comentarios qué opináis sobre este tema, si me podéis aportar algún dato más, estaré encantada de escucharos, de leeros. Como siempre, desde Zona Cero, nos vemos muy pronto. Os mando un fuerte y cálido abrazo. Espero que sigáis bien y mucho ánimo, porque estamos consiguiendo salir de esta. Esto es una guerra biológica en toda regla, pero cuando salgamos saldremos adelante mucho más fortalecidos, y la verdad siempre tendremos una historia más que contar. Desde Zona Cero, eso es todo. Muchas gracias un día más.